Entonces, ¿qué hago? ¿Estudio? ¿Trabajo? ¿Emprendo? ¿O hay alguna otra cosa que yo pueda hacer? Bienvenidos a este nuevo capítulo de Conversaciones sin Ediciones. El día de hoy estaremos hablando sobre la segunda parte de este tema. Si no han escuchado o visto el podcast anterior, los invitamos a que lo hagan para que entren en contexto. Vamos a estar platicando sobre este tema de qué hacer, a qué dedicarnos, ya que es uno de los temas que nos pidió la audiencia. Quisiera comenzar un poco con las ventajas y desventajas de cada uno de estos puntos, del estudiar, del trabajar para alguien, del emprender o de otras actividades que nos pueden generar remuneración económica y libertad Sí. financiera. Ok. Bueno, creo que para empezar, primero hay que dejarles en claro que esto es solamente una perspectiva, una opinión sobre cómo nosotras vemos estos puntos de vista, y al ir desglosando todos estos temas no quiere decir que tú ya vas a encontrar el que hago, porque realmente yo creo que todos sabemos qué tenemos que hacer, pero nos hacemos de oídos sordos, nos hacemos ciegos y mudos, como dice Shakira, tonta, ciega, sordomuda. Y realmente no vemos lo que sí queremos hacer y nos da miedo, o no sé qué nos dé, que nos hacemos como Shakira y no Y vemos. muchas veces es miedo al que dirán, empezando a adentrarnos en el tema. Muchas veces tenemos que ser sinceros. Muchas veces unos no están hechos para la escuela a comparación de otros. Y no porque no sean inteligentes. La inteligencia no está determinada por un 10 de calificación, ¿no? Entonces, a veces queremos seguir el camino que nos ha inculcado nuestra familia o la misma La sociedad, misma sociedad. porque es lo socialmente aceptado. Ujú. Porque si no tienes una carrera universitaria, una licenciatura, No pues embonas en la en sociedad. no eres exitoso o no vas a lograr tener esa libertad financiera que tanto anhelas. Pero eso se debe a falsas creencias, a una limitación mental Sí. de muchas personas y de la sociedad en general. Y como mencionas, esta parte, el hecho de que no sea la escuela para ti, no quiere decir que seas tonto o que realmente no puedas aprender, porque hay muchísimas maneras de aprender. Tenemos 5 sentidos y varias personas tienen más definido o más sensible algún sentido, que ese sentido es el que los lleva a aprender, realmente no como lo enseñan en la escuela, que a lo mejor es con resúmenes, con dictados, con subraya y hazme un ensayo, y a lo mejor lo que tú necesitas es más auditivo, más visual o más práctico, y eso realmente pues no te da el aprendizaje en el cual tú puedes desarrollar esa habilidad que puedes desarrollar como otros la están desarrollando en el dictado, en el resumen, y no quiere decir que seas tonto. No, de hecho por esta razón que todos aprendemos de forma diferente y la escuela te enseña de la misma forma año tras año, tras año, tras año, así tú tengas mejor aprendizaje visual o mejor aprendizaje auditivo o kinestésico, a la escuela le vale, te va a enseñar de una misma manera y esto se vuelve una dificultad y hace que tu aprendizaje sea lento porque te está costando trabajo aprender, te está costando trabajo entender lo que te están impartiendo. Entonces, esta podría ser una de las desventajas de la escuela, del estudiar, que como siguen un mismo modelo educativo desde hace muchísimos años, al menos aquí en México, el aprendizaje es muy limitado a lo que debe de ser año tras año.
a los mismos temas, a las mismas formas de enseñar de los docentes, a las mismas formas de aprender de los alumnos, porque incluso uno como alumno dice, no, pues si me está enseñando de esta manera es porque es la manera correcta. Sí. Y debo de aprenderlo así porque de otra forma quizá me vaya a tardar más cuando quizá no. O creemos o pensamos que si nosotros buscamos otras maneras de aprender, no son las correctas porque no es lo que está enseñando el maestro. Así es. Entonces, si se dan cuenta, en algunas escuelas hay un pequeño escalón en el salón, que es donde está el maestro. ¿Y esto qué quiere decir? Estoy un nivel más arriba que tú. Entonces, por lo tanto, soy más autoridad. Soy la autoridad dentro de este espacio en el que estamos compartiendo conocimiento. Y si soy la mayor autoridad, entonces tienes que obedecer lo que yo te enseñe, como yo lo diga, como yo diga que tienes que hacerlo, y así es como tienes que seguir al pie de la letra lo que yo te estoy diciendo que hagas, y así es como vas a aprender. Y muchas veces esto de yo soy la autoridad, tú debes de hacer lo que yo te diga, o de aprender como yo te diga, genera inseguridad en el alumno, porque hay alumnos curiosos que desean aprender por su parte, desean adelantarse un poco para poder participar, para poder no llegar a ciegas a los temas que van a ver en clase, ¿no? Pero les genera tanta inseguridad que lo que investigan no lo creen correcto, no lo creen cierto, hasta que su maestro, su profesor, se los afirma. Sí. Entonces, en un aprendizaje autodidacta, existe mucho esa inseguridad, al menos en mí. Es como, ¿realmente esto es cierto? ¿Lo que estoy aprendiendo por mi parte es lo correcto? Sí se hace así. Y, por ejemplo, yo veo esto como una desventaja y a su vez una ventaja el hecho de que el profesor y el modelo educativo es precisamente eso, un modelo. Ah, bueno, ya sé a qué punto debo de llegar, entonces ya sé por dónde debo de moverme. Podría ser una ventaja, porque muchas veces cuando no tienes especificado un tema que quieres aprender, una meta a la que quieres llegar, tratas de aprender todo y terminas sin aprender nada. Entonces, una ventaja que creo que puede ser o que tiene la escuela, el estudiar, es que tienes un modelo a seguir. Y un plan. Un plan. Justamente un plan de estudios. Así es. Justamente estamos hablando del sistema educativo, porque en esta parte de la educación creo que hay dos tipos de educación, que es la educación académica y la educación que no te enseñan en la escuela, la educación financiera y la inteligencia emocional, que es lo que realmente en todas las escuelas debería de haber, y hay países que sí lo dan y en México no es así. Pero en esta parte quiero hacer como un recuento guiándonos al por qué se inició el sistema educativo. Cuando empezó el Politécnico, se crearon ingenieros porque lo que querían es crear industrias para empezar a comercializar todo lo que en la tierra, en la tierra mexicana había, como lo vemos actualmente, que somos ricos en petróleo, en cultura, en gastronomía, y para que se comercializara todo eso, no había manos de obra. Entonces se inició este sistema educativo del Politécnico para generar ingenieros y que pudieran construir grandes industrias. Es la era de la industrialización. Entonces, no puede ser que en este momento se siga ese ciclo educativo del plan industrializado, cuando ya estamos en una era de la información, en donde ya todo lo encontramos a 1 o 2 clics de distancia y ya toda la información está en San Google, ¿no? Así es. Entonces, ahora, ya que están todas las franquicias, todas las fábricas creadas y hechas,
Ya no se necesitan tantos obreros, ni tantos, a lo mejor obreros sí, pero ya no se necesitan tantos ingenieros, porque los ingenieros de esa época ya crearon lo que actualmente nosotros ahora ya estamos consumiendo. Ahora, yo creo que pienso, lo que más se necesitan son vendedores, porque el producto de la era industrial ya está hecho, ya está creado. Ya nada más falta llevarlo de una mano a la otra, porque ya está el plan, el sistema, ya está creado. Todo lo que nosotros vemos a nuestro alrededor, un ingeniero ya lo fabricó desde hace muchísimos años. Desde antes de que nosotros naciéramos, ya estaba casi todo inventado. El único invento reciente es el Internet. Y eso ya también tiene sus años. Y eso ya tiene sus años. Apenas estamos viendo que YouTube tiene 15 años, apenas es un joven. Así. Es un joven de 15 años, es un puberto, podríamos decirlo. ¿Y realmente cuánto avance ha tenido? ¿Y cuánto monetizan? Y de hecho, yo creo que YouTube va a desplazar a los profesores totalmente. Porque en Sí. YouTube te ofrecen una gama de tutoriales súper, súper amplia, donde te enseñan de distintas formas y entonces tú buscas la adecuada para ti. Y entonces ya no te importa lo que diga tu profesor en la escuela, porque al final llegas a tu casa, ves el video y lo entiendes mejor que ahí. Justamente quería también mencionar eso en esta parte educativa, porque muchas veces por este pensamiento industrializado de hace muchas generaciones, los padres o los abuelos piensan en esta parte del ciclo de vida en el que lleva de la mano el sistema educativo, en el que naces, vas a la escuela, te reproduces, trabajas, te pensionas y mueres. Entonces, no hay de otra. Ese es el ciclo. Entonces, si nosotros queremos dejar de estudiar o queremos emprender o queremos ser nuestros propios jefes, entonces ahí bota algo en sus mentes que te dice, ¿cómo crees? Tú tienes que estudiar una carrera, procrear, pensionarte y morir. O deja de eso, emprender hasta que acabes tu carrera y emprendes en algo que hayas estudiado. Así es. Y quiero mencionar esto porque esa generación a lo mejor no tuvieron la oportunidad de estudiar una carrera, o a lo mejor sí. Entonces existen estos dos polos. No tuvieron la oportunidad de estudiar una carrera o tuvieron la oportunidad de crecer con su carrera y no tener que buscar por dónde más tener ingresos, sí, ¿no? Que su carrera les dio todo y no fue necesario buscar en otro lado. Justamente son estos dos polos distintos, en los que no tuvieron una carrera y tuvieron que trabajar por ellos mismos y entonces, hijo, yo quiero lo mejor para ti, por eso estudio una carrera para que te vaya mejor que a mí. Para que te sea más fácil salir adelante. Ajá. O si tuve una carrera, me pensionaron, me jubilaron y quiero que tú tengas lo mismo. Así es. Entonces, ¿qué pasa cuando la generación de nuestros ancestros o nuestros creadores quieren que estudiemos y nosotros no? ¿Qué pasa aquí? Si a lo mejor quieren estudiar, quieren que nuestros padres estudiemos, por ejemplo, contaduría. Y después, ¿qué pasa? Que viene una persona muy inteligente que estudió contaduría y quiere automatizar. Quiere hacer su trabajo más práctico y rápido, porque sabe que todos con el teléfono en la mano hacen todo bien rápido. Y más estas nuevas generaciones que viene la generación táctil. Entonces, él crea una aplicación. ¿Y qué crees? Te tardaste 4 o 5 años en hacer tu carrera y para que esta persona venga y haga una aplicación y te desplace totalmente del trabajo que tú venías estudiando ya hace 4 o 5 años anteriormente. Y esto está pasando con las personas que hacen diseño.
Sí, totalmente. Lo ve, o al menos yo lo tenía muy presente cuando estábamos desarrollando la agencia, una agencia de marketing digital, en donde con una aplicación te ahorras programación, te ahorras diseño, te ahorras mil cosas. Y alguien que estudió precisamente para eso, mínimo 5 años hecho de carrera, de licenciatura, para hacer lo que nosotras en 10 minutos hacíamos. Y por eso metí este tema de las aplicaciones o las automatizaciones de las, de las vocaciones o de la profesión de alguien, para que te pongas las pilas y veas que yo creo que esto también nos los deja esta pandemia, que cuando recientemente estaban abriendo los cines, nosotras fuimos al cine y con todas las medidas, ya no había tanto cajeros que te recibieran o que te dieran tu boleto. Había un como este cajero, como cajero automático. Como un cajero automático y una pantalla touch, en donde obviamente te pedían que te pusieras gel antes de tocarla, y ahí ibas pidiendo hasta lo de dulcería y tus boletos, y entonces ahí una máquina ya desplazó un trabajo. Entonces, con todo este incremento intelectual y tecnológico que estamos teniendo, tienes que ponerte muy buzo, caperuzo, para que tú puedas encontrar una profesión en la cual no sea sustituible. No sea sustituible por ninguna máquina, por ninguna aplicación, ni por ninguna cosa que se pueda automatizar. De hecho, considero que a lo único que te puedes dedicar, que realmente nada en la vida va a reemplazarte, son las artes. Porque una máquina no va a tener sentimientos como para expresar, como para escribir. Sí, le pueden poner algoritmos para que ponga rimas y lo que quieras, pero no hay nada como ese sentimiento que le metes a la escritura, a la pintura, a la música. Siento que es la única rama de conocimiento, de aprendizaje, que no va a ser sustituida. De ahí en fuera, todos. Yo siento que esa y la psicología bien implementada. ¿Crees? Sí. Bueno. Sí, eso creo. La psicología. Sí, creo que va de la mano. Pues al final son emociones, son sentimientos, sí, y los efectos que hay detrás. Y obviamente, quizás una operación del cuerpo, un cirujano, un médico especialista en alguna parte del cuerpo. No, yo siento que eso sí va a ser como reemplazado con máquinas que pueden hacer todo hasta más preciso que una mano humana. Maybe. Las artes y la psicología puede que sí, porque puede existir un robot que escuche tus problemas y te diga, tienes depresión. Pero, tómate esto. Ajá, pero al menos, por ejemplo, en mi caso, tengo que crear esa conexión, y yo creo que todos los que van a terapia tienen que crear esa conexión de confianza con la persona que los está escuchando. Y esa conexión se crea a través de pláticas, de experiencias que generan como empatía. Que te platican alguna anécdota que se pueda asimilar a la tuya, que te pueden platicar cómo se sintieron con una situación similar a la tuya, y entonces están los sentimientos involucrados, las emociones. Algo que no creo que se pueda sustituir con una máquina, con una aplicación, ¿no? Pero bueno, en la educación no todo es malo. Sí, claro. Ahí vienen las cosas buenas, que creo que sí. ¿A poco hay? No es cierto. Que creo que es lo que más extraño de la escuela y sobre todo de la escuela presencial. Sí, de la escuela presencial. Las relaciones humanas. Sí. La conexión con los seres humanos, y más cuando son del mismo medio.
Cuando son del mismo medio, puedes tener contactos, hacer contactos con los que en un futuro te pueden ayudar, pero sobre todo la calidez humana. Eso es lo... Besos a todos mis amigos de la escuela. Eso es como lo más padre, esas son las ventajas, creemos. Sí. Las conexiones que generas con los demás. Ya sea para sacar algún beneficio, ya sea solamente para desestresarte y crear amistades, pero para el coto. Todo tipo de relaciones son muy buenas en la escuela y lo he visto a comparación del trabajo, ¿no? Donde también convives con personas, pero no es como el mismo ámbito, no son los mismos intereses, no son las mismas afinidades y no empatas tanto que como con alguien de la escuela. Sí, totalmente. Yo creo que también en la escuela se encuentran estos mejores amigos, ¿no? Algunas veces, que a lo mejor sabemos, y creo que esto pasa en la mayoría de las veces, que cuando termina ese ciclo escolar, por ejemplo, salimos de la primaria y, bueno, yo todavía veo a mis amigas de la primaria, pero muchas veces, como pasas a lo mejor de una escuela a otra, que se termina totalmente ese ciclo de la primaria, ya no vuelves a ver a los amigos. Y a lo mejor por eso duele ese terminar o concluir algún ciclo, como salir de la secundaria, terminar la preparatoria, salir de la universidad, porque a lo mejor sabes que ya no va a haber esa rutina diaria que había antes. A lo mejor y sí, ay, sí, amiga, nos vamos a ver después, tú no te preocupes. Ajá, sí, ajá, sí. Entonces, eso es una de las ventajas y desventajas, ¿no? Porque también ahí hay un juego de emociones en las que, pues, puede ser una desventaja o puede ser una ventaja. Todo depende del lado en el que nosotros lo veamos, ¿no? El enfoque. Además del estudio, otra opción para hacer en la vida. Quiero mencionar, perdón, en esta parte del estudio, porque no solamente existe, como le estaba diciendo, el sistema educativo, está también la educación financiera, la inteligencia emocional, que es algo que no nos enseñan, no está en un aula de bachillerato, no está en un aula de universidad. Y debería. Y es algo que muchas personas mueren sin saberlo. Y creo que es muy importante y creo que es algo que hace falta en nuestra sociedad, porque si nosotros tuviéramos educación financiera, no hubiera vuelto la revuelta que hubo al principio de la contingencia, en la que empezó el semáforo rojo y todas las personas, pues despidos, negocios cerrados, sí. Personas en bancarrota. Realmente la pobreza y la economía estuvo pues muy mal y apenas se está recuperando. Y si hubiéramos tenido inteligencia y educación financiera, esto no hubiera sucedido, porque no, yo sé que nadie, ni el mejor país, ni el país primermundista, a lo mejor estaba preparado para esto, a lo mejor sí, no lo sé. Pero nosotros tenemos la costumbre de no tener para imprevistos. Vivimos al día. Vivimos al día. Y porque vivimos al día es por lo cual, no me gusta usar esta palabra, pero somos pobres. Porque vivimos al día, porque no tenemos ese horizonte de tiempo de ver para el mañana, de ver para el futuro. Y por eso los ricos se hacen más ricos, porque su horizonte de tiempo es más largo. Ellos ven no la generación de sus hijos, ven la generación de sus nietos y trabajan para la generación de sus nietos. Y como su horizonte de tiempo es para ellos, entonces es mucho más largo. Son más de 80 o 70 años. Es más del tiempo que a lo mejor ellos van a vivir. Sí, y por ejemplo, como dices, ningún país estaba preparado. Y nos quejábamos, o mucha gente se quejaba, que en otros países podían hacer toque de queda o todos home office
porque tenían más dinero. Pero ¿por qué tenían más dinero? ¿Por qué era posible hacer eso? Porque su educación financiera es muchísimo mejor que la poca educación financiera que nos inculcan a nosotros. Claro. Porque yo creo que en México los domingos, no sé, en Latinoamérica en general o en otros países, el darte tu domingo, tu monedita desde pequeño y ya, Sí. pero ¿qué sigue después de Sí. eso? ¿Qué sigue después de Ve a la tienda por tu recolectar domingo. tu monedita? Sí. Es ver cuánto juntaste, cuánto tienes que invertir en algo que te vuelva a generar ingresos, cuánto es como tu parte libre. Sí. Y justamente esto es bien importante, porque no, desde chiquitos con ese domingo nos están enseñando a gastar. Nos están enseñando y nos están domesticando para ser consumistas. Sí, es como de ahorra, 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 para que al final te lo gastes en algo grande. No te lo gastes ahorita, porque ahorita te vas a gastar eso en algo pequeño. Y eso es lo que ahorra pasa, y vas a gastar en algo grande. Eso es lo que pasa cada fin de año. Sí. Cada fin de año, todos nos pasa que ahorramos los 11 meses del año y el 24 y el 31 estrenamos ropa. Estrenamos ropa. Somos dadivosos y damos regalos a todos. Hacemos intercambio y compramos el pavo y el lomo y la lasaña y el vino y no sé qué tantas cosas. Y no queremos decir que esté mal, cada quien Claro. sus tradiciones, cada quien su monedero, pero pongámonos a pensar, ¿son cosas necesarias? ¿Realmente necesitamos estrenar en esa fecha? ¿Por qué no manejar mejor nuestro dinero y estrenar todo el año? Pero sabiendo administrar nuestro dinero. Yo les voy a dar un consejo. De la semana, no esperen el fin de semana. Y del año, no esperen el año nuevo. Mejor vivan el día a día. Y a esto no me refiero a que gasten el día a día, sino a que vivan presentemente el día a día, porque no sabemos realmente si vamos a llegar al fin de semana o si vamos a llegar al fin de año. Y en esta parte de la educación financiera, quiero agregar también que nos han metido un mensaje subliminal de cómo realmente se juega el dinero, de cómo es el juego del dinero. Existe este juego que a lo mejor todos hemos jugado, que es el Monopoly, el Monopolio, o el turista mundial. En estos juegos nos enseñan cómo funciona el juego del dinero. Los reto a que jueguen conmigo Monopolio, a ver si me ganan. y vean cómo funciona ese juego. No es de azar, no es de suerte. Se trata de saber comprar e invertir. De eso se trata el juego del dinero también. De qué compro, qué invierto y cómo me retribuye ese dinero. Y hacer que eso, les voy a dar mi fórmula para la libertad financiera. Por esta yo cobro. Por esta yo cobro. Sí. Pero creo que tiene que venir dentro de este podcast en el cual se está hablando del qué hago. Pero fíjate que esto del juego del dinero podría entrar más en el emprendimiento, adelante. sí. Más adelante. Se las voy a adelante. compartir mi fórmula en la parte del emprendimiento. Tanto en el emprendimiento como en las otras opciones. En las otras opciones, ¿no? Sí. El segundo punto que vamos a tratar de ventajas y desventajas es el trabajar para alguien. Sea un trabajo informal donde tienes un jefe y donde no te brindan prestaciones, o trabajar para una empresa un poco más grande. Al fin y al cabo estás trabajando para alguien. ¿Qué ventajas y desventajas tenemos?
La ventaja principal, y creo que por la que la mayor parte de las personas nos vamos a un trabajo. Ay, por Dios. En vivo y en directo. Una de las razones por la que la mayor parte nos vamos hacia un trabajo empresarial para trabajar para alguien es porque nos brinda una seguridad, entre comillas, una seguridad y una estabilidad económica. Porque cada semana o cada quincena o cada mes vamos a recibir un sueldo sí o sí. A menos de que seamos comisionistas, que ganemos por lo que vendemos, ¿no? Pero si no es el caso, cada semana, cada quincena o cada mes recibimos nuestro sueldo y tenemos esa seguridad de, ay, a final de quincena yo vuelvo a recibir dinero, o al final de la semana yo vuelvo a recibir dinero, y es por esto que muchos nos vamos hacia trabajar con Y ahora que lo pienso, creo que esta seguridad es la que empieza a generarnos la conformidad. Sí, totalmente. Porque como ya lo tienes tan seguro, sí, no te avientas al ruedo a experimentar otro tipo de actividades que te generen ingresos. Y quizá me voy a salir del tema, pero esto pasa en las relaciones. Sí. ¿Quieres ser mi novia? ¿Me dices que sí? Ya. Bueno. Ya es mi novia. Ya no le doy flores, ya no le compro chocolates, ya no la llevo al cine, ya no le doy besitos, porque ya es mía, ya está segura, ya me dijo que sí. Y así o pasa. Cuando dicen te amo. O cuando dicen te amo. Porque... Esa parte está muy cool. Bueno, pero nos vamos a desviar porque este tema sí, también está muy bueno y muy extenso. Pero esto pasa con el sueldo. Sí. Ya lo tenemos seguro que ya me presento, pero haga bien o no mi trabajo, sé que me van a pagar. Así y muchas veces esto pasa y lo vemos en Facebook en los memes. En los memes de, ay, hoy es lunes, qué flojera, ¿no? Sí. O, ay, salgo hasta las 8 y ya no quiero manchen. que acabe la semana y apenas son lunes a las 6 de la mañana. Exacto. ¿Qué pasó ahí? Entonces, eso pasa cuando esa es una desventaja de trabajar para alguien. Te vuelves conformista y como recibes un mismo sueldo cada cierto tiempo, tus gastos se limitan a eso. Y no porque tengas que gastar más, sino porque tu estilo de vida, tampoco queremos decir que tienes que vivir con lujos o vivir austeramente, pero debes de vivir cómodo, debes de tener lo que necesitas. Sí. Y este sueldo fijo te hace tener gastos fijos. Sí. Gastos fijos en los que no te vas a mover de una renta de 2,000, 3,000 pesos porque tu sueldo no te permite más. Y entonces ya no aspiras a más, ya no aspiras a un departamento de 10,000 pesos, ya no aspiras a comprar tu propia propiedad y te estancas. Pero mientras vives cómodo. Como apenas compartí una frase de un coach que sigo, él dice y menciona en esta frase, el sueldo es la droga que le dan a los que les matan los sueños. Totalmente de acuerdo. Y también va dirigido a esta parte, yo veía también esta parte en la que nos enconchamos y la desventaja es que no estamos explotando todo nuestro potencial y entonces estamos guardando el gigante que hay dentro de nosotros en una cueva y ahí lo tenemos por el resto de la vida y no sale porque está enconchado. De hecho, y esto nos puede llevar a jamás descubrir nuestras pasiones, algo que nos gusta, nos va a llevar a no ser felices realmente, porque muchas veces asistimos al trabajo por rutina, por necesidad, muchos se escudan en la necesidad, ¿no? Pero ¿eres feliz haciendo eso?
busca la manera de ser feliz. Si te gusta ser asalariado, no digo que esté mal, pero tienes que buscar la manera de ser feliz y de seguir subiendo, no estancarte. Si hay la posibilidad de crecer dentro de de la misma empresa en donde estás, sube. No te estanques, no te estanques porque te creas una zona de confort, pero bien padre. Y con esta parte de ser asalariado, no digo que esté mal, pero el objetivo aquí, si ya te estoy mencionando que la era industrial ya terminó y que ya a nuestra generación y generaciones hacia abajo, te estoy hablando que tengo 25 años, ya no les dan un contrato base en el que puedan crear antigüedad y los jubilen y los pensionen. A muy pocos, solamente son seleccionados, quienes entran en ese círculo de la rata y del pollo asado. Entonces, estas personas, quienes ya no gozamos de esa posibilidad de ser pensionados por una empresa, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Empezar a generar nosotros ese afore para que nosotros empecemos a ahorrar para nuestra propia jubilación o nuestra pensión. Así es. Y es algo que no todos piensan. Y es algo que no muchos saben. Muchos le temen a la Afore. Escuchan a Afore y salen corriendo. Es como de, ¿por qué si eso te puede ayudar muchísimo? No sé por qué tengan un mal concepto a los Afores, pero haciendo una buena investigación yo creo que les puede ayudar muchísimo, aunque no trabajes para alguien, porque cuando trabajas para una empresa, ellos aportan cierta cantidad a tu Afore. Pero cuando no trabajas para nadie, tú puedes ir ahorrando ahí. Tú puedes ir ahorrando y te dan un rendimiento, que ese rendimiento hace crecer tu dinero porcentualmente. Y es el dinero que te van a dar al final cuando tú lo pidas, cuando tú lo necesites, porque ya no puedes trabajar de plano, porque sí, físicamente ya no puedes trabajar. Y estamos hablando de que la ventaja aquí es que está recibiendo un dinero, la misma cantidad cada cierto tiempo. Estamos hablando de que esa es la ventaja, pero solo se vuelve ventaja cuando realmente le sacas ventaja. Así es. Cuando a ese dinero que estás recibiendo lineal, porque a lo mejor no sube, sino es lineal, que ese dinero juegues Monopoly y empieces a comprar propiedades. Como en el Monopoly, estoy hablando de negocios. Que empieces a generar otros negocios, empieces a comprar propiedades y luego a esas propiedades les pongas casitas y rascacielos y edificios. Entonces, estoy hablando de que a esos negocios los empieces a meter más inversión para que empiecen a crecer. Si haces esto, ¿qué va a pasar con esas casitas o con esas propiedades? Van a crecer a lo mejor tanto que van a crecer más que tu sueldo lineal. Entonces, esos negocios te van a sacar del trabajo en el que tú estabas. Así es. Si no te gusta ser asalariado, porque hay algunos a los que sí, si no te gusta ser asalariado, pero lo tienes que hacer durante un tiempo, aprende a jugar el juego del dinero, aprende a invertir para que no estés ahí toda tu vida. Si no es lo que te gusta, aprende a manejar el dinero para salir de ese círculo. Y en este juego del dinero les voy a dar un tip para que aprendan a usar el juego del dinero. En este juego del dinero se creó esta parte del diezmo en las iglesias. En esta parte del diezmo en las iglesias es por una ley, la ley de dar y recibir, es la ley del boomerang. Todo lo que das se te regresa al triple. Es como hacer esta señal. Esta señal de que te dicen no señales. Ah, pues ¿por qué te dicen no señales? Porque es 1 para ti y 3 para mí. Entonces, cuidado con lo que das, porque es lo que vas a recibir al triple. Entonces, por eso se hace el diezmo. Por lo que tú das, se te va a regresar. Entonces, no te estoy diciendo que me dones tu dinero.
Que si quieren, al rato Que si les quieren, pasamos la cuenta bancaria. obvio, No, no es cierto. para que su dinero crezca y es un ganar-ganar. Esta es la ley del universo. Pero te estoy hablando de que el 10% de lo que ingrese en tu bolsa lo desplaces en otra cosa. Puede ser en un ahorro, puede ser en una propiedad o en un negocio, que ese es el chiste, que ese 10% que tú extraes lo inviertas. Y a lo mejor me podrás decir, no, Jenny, ¿cómo crees? Yo apenas si saco dinero para comer. ¿Cómo crees que voy a apartar el 10% si son 200 pesos? Esos 200 pesos mejor me compro unos zapatos. Y entonces yo te voy a decir, bueno, pide prestado. Pide prestado esos 200 pesos y esos 200 pesos inviértelos. O pide prestado 10 pesos y esos 10 pesos inviértelos. Y así es como tu dinero va a crecer. Pero si tú no me crees y si tú no administras tu dinero, todo, como dice en El Hombre Araña, un gran poder lleva una gran responsabilidad. Y vamos a hablar del dinero como si fuera esa gran responsabilidad. Si tú tienes mucho dinero, va a conllevar mucha responsabilidad. Si tú no eres responsable de poquito dinero, entonces no te va a llegar más dinero porque no eres responsable para esa poquita carga de dinero que tú tienes. Entonces es como una masa que vas masando y para que tengas más tienes que tener y saber amasar esta cantidad. Entonces, ¿sabes amasar esta cantidad? Ah, entonces te doy más. Para que aprendas, la manejes, la juegues. Es como un juego de malabares. Primero empiezas con una, luego dos, y luego tres. Y luego ya te avientas 3 cuchillos. Y así es este juego del dinero. Así es como se juega. Sí, y fíjate que además de este juego del dinero, pues sí, tenemos que administrarnos, porque no solo es invertir, Sí. es saber qué hacer con esa inversión. Nada más que si quieren saber sobre cómo administrar y cómo invertir, déjenoslo en los comentarios para hacer otro podcast, porque si no nos extenderemos muchísimo. Dentro de las desventajas de trabajar para alguien es el estar en cumplir un horario. Es todos los memes que ven en Facebook. Todos los memes. Cumplir un horario, acatar órdenes, hacer quizá algo que no te horario guste. a un horario. Sí. A lo mejor tú sientes que eres bueno en otra cosa y chin, pues tengo que estar cargando cajas. Y no quiero decir que sea malo, porque hay trabajo físico y hay trabajo intelectual, y a lo mejor tú estás haciendo un trabajo intelectual y tú quieres hacer un trabajo físico, o al revés. Así es. Entonces, a lo mejor el trabajo en el que estemos, igual y a lo mejor lo amamos, pero amaríamos más que fuera un proyecto nuestro, pero estamos creciendo un sueño de otra persona, aunque hagamos lo que amamos, pero estamos haciendo el trabajo que amamos de otra persona. Amamos hacer el trabajo de otra persona. Entonces, esa puede ser una desventaja. Totalmente de acuerdo. Y para no tener que trabajar el sueño de otra persona, existe la siguiente opción sobre a qué dedicarte en esta vida. Emprender, que es lo más tabú, lo más difícil. Ahorita ya no es tan tabú el emprender porque gracias a la pandemia muchos emprendieron y qué bueno, porque al final se van a dedicar a lo que quieren, a lo que les gusta. Si emprendieron vendiendo algo, están vendiendo algo que les gusta realmente, no están vendiendo algo que no les va a gustar o algo de lo que no tienen conocimiento. Entonces, este emprendimiento tiene grandes ventajas. Sí. Eres tu propio jefe. En esta parte, antes de entrar en esto de las ventajas y desventajas, de la parte de emprendimiento,
existe un flujo del dinero, es el cuarto cuadrante, lo menciona Robert Kiyosaki en algunos de sus libros, y es cómo se divide el dinero que está en empleado, autoempleado, ¿qué? Inversionista, y no recuerdo el otro. ¿No? A lo mejor no es tan importante porque no lo recuerdo. Entonces, en esta parte del autoempleado o ser emprendedor, existen límites que a lo mejor no como el empleado, que es lineal, pero en el emprendimiento existe un vaivén, ¿no? Entonces, en esta parte del ser autoempleado, a lo mejor nosotros ya empleamos a otras personas, ¿no? Nosotros somos personas que damos trabajo a otras personas. Entonces, en esta parte del ser autoempleado, realmente nosotros no somos los jefes. Realmente nuestro negocio es el jefe. Sí, y es algo, que eres un punto de que quería hablar, que eres tu propio jefe, pero no significa que por esto te vas a dar 10 días libres y solo uno vas a trabajar. Sí. Que si no tienes ganas hoy de trabajar, no lo vas a hacer. Que tampoco está mal, ¿no? Pero toda la responsabilidad cae sobre ti. Toda. Entonces sí está súper padre ser tu propio jefe, pero ahora te vas a exigir a ti mismo y a nadie más hasta que emplees a alguien más. Pero para emplear a alguien, tienes que saber hacer el trabajo tú. Entonces, primero vas a ser tú el empleado, tú tu propio empleado. Sí. Y vas a tener que exigirte y vas a tener que chingarte para experimentar cuánto tiempo debo dedicarle a una cosa, cuánto tiempo debo dedicarle a otra, para que sea equilibrado y además equilibrar mi vida social, mi vida personal, mis gustos, porque en una empresa vas y cubres un horario de 8 horas, pero cuando emprendes tu trabajo es todo el tiempo. Todo el tiempo estás trabajando. Tu trabajo es cuando el cliente diga. Sí. Cuando el cliente te diga que necesita cubrir su necesidad. En ese momento es cuando tú trabajas. Y trabajas no solo cuando el cliente te diga que te necesita, sino trabajas para conseguir clientes. Así es. Y aparte trabajas para hacer tu producto o tu servicio. Entonces, en esta parte también quiero hablar de dos aspectos, en la que es el emprendimiento. En el emprendimiento se desarrolla un negocio. En los negocios solamente existen dos categorías, es producto o servicio, y hay que saber diferenciar qué es un producto y qué es un servicio. Por ejemplo, en una cocina, el servicio es la cocinera, el producto es la comida. Entonces, alguien que te lleva y te trae es un servicio de transporte. El Internet es un servicio. Todo lo que trae el Internet consigo, YouTube podría ser un producto porque te venden una membresía. Spotify es una membresía, entonces es un producto. Aunque nosotros lo veamos como un servicio, ellos lo ven como un producto, están ofreciendo un producto. Entonces, en esta parte es importante que nosotros definamos si tenemos un producto o un servicio, porque esto va a ser más fácil que llegue al cliente final. En esto, el producto se puede vender presencial o físico. Es la misma. Bueno, físico o virtual. Les recomiendo que se apalanquen de alguna aplicación y su producto lo vuelvan virtual, que se transporte, que se envíe, porque esto les quita muchos gastos de establecimiento.
Un servicio, hay servicios que pueden ser físicos y hay servicios que pueden ser virtuales. Y en esta parte de la virtual es cuando hablábamos de que a lo mejor YouTube puede desplazar algunas profesiones. Como vimos, en esta pandemia, la escuela se volvió virtual. Entonces, ese servicio educativo puede volverse virtual. Si tú tienes algún servicio de conocimiento, que sepas matemáticas, violín, pintura, natación, bueno, no sé, no creo que no se pueda aprender natación virtual, pero algún otro conocimiento que puedas en aprender. la cama. Entonces, pues lo puedes cambiar o te puedes apalancar de alguna plataforma digital. Entonces, estos son los puntos de negocios, de un emprendimiento. Si vas a emprender, es muy importante que tú aprendas a identificar estos dos. Tengo un curso y un taller y sí, te estoy vendiendo un producto porque al fin y al cabo ese es mi trabajo, vender, y te estoy vendiendo un producto que es un taller de emprendimiento, un taller de ventas, para que si no sabes qué hacer, yo pueda orientarte y guiarte mejor, personal e individualmente, para que tú puedas diseñar un plan para monetizar tu talento o tu habilidad. Entonces, en esa parte, no sé si quisieras... Quisiera mencionar que este curso tiene 20% de descuento. Aprovechenlo porque está muy bueno. Ya varios alumnos de Jennifer, de Jenny, han tenido el placer, incluyéndome, de tomar este taller súper bueno que aunque no sepas a qué dedicarte, aunque no sepas en qué emprender, ahí lo vas a encontrar, se te va a ayudar a encontrar el por qué, el para qué y el cómo, sobre todo el cómo poder lograrlo. Entonces, si les interesa, ya saben, sus redes sociales. Jennifer VS Rojo. También me pueden mandar mensaje a mí, Aroni SDM, en cualquiera de las redes sociales. Y vamos por los puntos o las desventajas del emprendimiento, porque todo tiene ventajas y desventajas, no todo es miel sobre hojuelas. Algunas de las desventajas de emprender es que lograr una estabilidad económica de tu negocio, de tu emprendimiento, puede tomar hasta años de verdad, porque es una prueba y error de ver qué te funciona, sí, qué estrategias no te funcionan, qué productos te funcionan y qué no. Es prueba y error y en muchas ocasiones estadísticamente son hasta 3 años para... 3 o 5 años. Para lograr esa estabilidad financiera en tu negocio, en tu emprendimiento. Es una de las desventajas porque sí es un lapso pues algo largo y tienes que ser, debes de tener resiliencia. Y en esta parte del tiempo, muchas personas no quieren invertir 5 años en estabilizar eso o esa habilidad, ese producto que va a ser suyo, pero no les da miedo estar 20 o 30 años trabajando por el sueño de alguien y que te moneticen al final con algo muy poco y que te hayan robado. Dicen, los mejores años de mi vida sí se los lleva la empresa. Sí. Los mejores años de tu vida no se los va a llevar tu novia, no se los va a llevar una pareja, se los va a llevar el trabajo. Y si no monetizas ese trabajo o esos mejores tiempos de tu vida en algo que tú quieras para ti, se los va a llevar la empresa. Y qué mejor invertir 5 años para que se concrete ese proyecto a 20 años, toda una vida, en algo que no es tuyo. Vamos a ponerte un reto. Esto es improvisado, se me acaba de ocurrir. El día de hoy que estés escuchando este podcast, escríbelo en Facebook si quieres para que te salgan en tus recuerdos.
¿dónde voy a estar en 5 años? Y describe todo lo que visualices que vas a tener en 5 Yo lo años. voy a hacer. Y entonces, de verdad trabaja por ello. Y en 5 años que veas tus recuerdos y leas todo lo que querías lograr, compara Vas a decir, no, lo que escribiste con lo que tienes en ese momento. soy adivino. Te reto, los retamos a eso, que escriban en Facebook todo lo que se visualicen tener y ser en 5 años. Con el hashtag conversaciones sin ediciones para que los podamos Por ver. supuesto. Y en 5 años nos vemos. Vemos qué tanto logramos de nuestra lista. Vemos qué tanto no logramos. Y pues esperamos sus etiquetas con el hashtag conversaciones sin ediciones. En esta parte, para terminar la parte de emprendimiento, bueno, no sé si quisieran mencionar otras cosas, pero creo que vienen 3 diferentes tipos de ser como autoempleado o emprendedor. Puede ser freelancer. Este término está como muy nuevo, muy reciente, porque pues anteriormente no escuchábamos eso. Era como pues soy comerciante o soy dueño de mi negocio, no sé. Sí. Y el freelancer, fíjense, el freelancer es una persona que se dedica a hacer servicio, porque cambia una habilidad por dinero. O sea, el freelancer es, yo sé fotografía, entonces voy a dar mi servicio de foto. O yo sé comunicación, entonces voy a dar mi servicio de oratoria. Yo sé editar fotos, yo sé hacer infografías, yo sé hacer mapas mentales y cambio mi habilidad por dinero. Y hay otro que es el microempresario o el empresario. El MIPE o PYME también puede ser freelance, porque al fin y al cabo lo puede meter como empresa, pero regularmente los microempresarios o los MIPES o pymes son de producto. Ellos hacen o revenden un producto. Más bien creo que crean el producto. Por ejemplo, puede ser una persona, conocemos a un amigo, le mandamos saludos a Ecochispa. Ellos se dedican, son una pequeña empresa que se dedica a reciclar el gabazo del maguey y lo hacen papel biodegradable para que este papel se haga en bolsas, en todo lo que ven el papel y el cartón, ellos lo hacen biodegradable y biocompostable con el gabazo de maguey. Entonces ellos son microempresarios con un producto que ese producto con valor agregado es su emprendimiento. Y tenemos otro emprendimiento que va guiado a, hay otra cosa que puede hacer, y es el apalancamiento. Y es una de las primeras claves que les voy a compartir de mi fórmula de libertad financiera. El primer punto es el apalancamiento. Y el apalancamiento es que tú, como dice la palabra, te apalanques de algo que ya esté hecho. Puede ser un producto o puede ser un servicio, pero que te apalanques de un sistema que ya esté probado, que ya esté aclientado, que ya tenga su plan de monetización, que ya esté todo estructurado y que tú solamente te metas y lo uses como un transporte. Lo uses como, ay, es que yo no sé para qué soy bueno, no sé qué vender, no creo que no tengo ninguna habilidad, entonces pues me voy a apalancar de algo. Ellos ya tienen su producto, ya tienen tu sistema, ya tienen todo, yo nada más lo comparto. Esa es una oportunidad para cuando a lo mejor no tienes esa orientación o esa apertura a que tú puedas crear o un freelance o una pequeña empresa por tu cuenta. Entonces te apalancas de algo que ya esté hecho. Y a estos muchas veces las personas, y me incluyo,
nos apalancamos de un multinivel o de un network o de un, ¿cómo más le llaman? Un multinivel, un network marketing, creo que ya. Entonces, nos apalancamos de estas empresas que ya están creadas, que ya están hechas. ¿Y qué es lo que tienes que hacer tú? Como tú no pones la habilidad, tú no pones el servicio, tú no pones el producto, esas empresas no le invierten a publicidad. Por eso ningún multinivel, ningún network lo ves en televisión, en los escaparates de la calle, en publicidad en Facebook o en Instagram, porque los distribuidores de boca en boca son los que hacen la publicidad y por eso pagan tanto. Porque otras empresas, fíjense, investiguen en Google a ver si sale cuánto dinero invierte Coca-Cola en publicidad. Y todos esos millones de dólares que invierte en publicidad, el multinivel se lo paga a sus distribuidores. Entonces, pueden hacer esto, apalancarse a un sistema que ya esté probado y aprobado. Para eso, investiguen antes de entrar, prueben el producto, porque en estas empresas tú debes ser un producto del producto. Y si no te gusta el producto, si no te genera resultados, si no conectas con el producto, no vas a conectar con las demás personas, porque ese es el primer punto de venta. ¿Y cuál podrías decirnos que es la diferencia entre trabajar para alguien y apalancarse de un multinivel? Porque en el multinivel, fíjate, en trabajar para alguien, a lo mejor pon tú una empresa establecida, yo puedo decir, y exactamente, ¿qué tiene de diferente apalancarme de una empresa que ya está establecida a un multinivel? Aquí existen diferencias porque están en el multinivel todas las ventajas de emprender. Tu jefe, tu horario, tu tiempo, tus habilidades, tu talento, tus recursos, tú. Ok. Y acá es el jefe, el jefe, el jefe. Okay. El jefe, el sueño del jefe, las actividades, los recursos que el jefe te requiera. Y te desarrollas y aprendes solamente lo que esa persona quiere que aprendas y que desarrolles para su empresa. Para beneficio de su empresa, ok. Y acá a lo mejor tú puedes decir, bueno, pero acá también otras personas se benefician, los dueños de la empresa multinivel. Pero de este lado es un juego ganar-ganar. Tienes mejores retribuciones que trabajando para alguien, ¿Sí? ¿no? Y a lo mejor, obviamente, no estás asegurado. No te dan seguro, por ejemplo, en una empresa establecida. Y de este lado, a lo mejor no te van a dar seguro, pero el ingreso puede ser ascendente. Y quiero que tengan bien en claro, estén en un multinivel, sean freelance o sean pequeños empresarios, van a crecer únicamente sus ingresos hasta donde ustedes crezcan. Es otra de las desventajas, podría ser, pero también una gran ventaja, Sí. que todos los resultados dependen de ti. Si tu ingreso está incrementando, felicidades, depende de ti. Felicítate, apapáchate, pero si estás fracasando, si tus ventas están bajando, si tus ingresos también están bajando, también dependieron de ti. Y suele ser muy difícil por el sistema educativo, porque no nos enseñan esa educación financiera, esa inteligencia emocional. Y entonces, sí. ¿Cómo crees que yo voy a trabajar de mi desempeño? Si a mí en la escuela no me enseñaron eso, me enseñaron a hacer dictados, a hacer resumen, a hacer ensayos, gráficas de pastel. Yo no sé cuáles son mis habilidades, yo no sé cuáles son mis talentos. Entonces, ¿cómo voy a crecer si no me conozco, si no me enseñaron a conocerme? Y eso es lo difícil, y eso es el arriesgue,
Y eso es la desventaja. Porque cuando aprendemos a sacarle ventaja, entonces me decía un mentor, desarróllate, aprende y todo lo demás llega por añadidura. Si tú das y compartes, es la ley del boomerang, es la ley del dar y recibir. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Dar mis talentos. Viene esto en una parte, no sé si sea la frase bíblica, que dicen que al rico, algo así, que los talentos más se le dan y al pobre se le quitarán. Algo así, No si lo no mal sé. recuerdo, que los talentos al que los desarrolla se le dan más y al que no se le quitan. Algo así. Pues es como todo en la práctica, ¿no? Mientras más te dediques a ello, mientras más te enfoques en ello, te vuelves un especialista. Claro. Y cuando no, ya sea porque no te interesa realmente, yo creo que ese es el principal motivo por el cual no le dediques tiempo a algo, porque no te interesa realmente. Porque cuando te interesa algo, buscas el tiempo, buscas la manera, buscas el dinero. Entonces, cuando no, y no le dedicas el tiempo, no le dedicas el esfuerzo, se pierde la habilidad. Claro, lo vemos cuando aprendes a tocar la flauta en la secundaria. 1 año, 2 años, los 3 años de secundaria la aprendiste, órale, qué padre, ya eres hábil. Pero después de eso piensas, ¿para qué me va a servir? Y no la vuelves a tocar nunca, entonces se te quita esa habilidad, olvidas cómo tocarla. Tienes una pequeña noción, pero no la noción suficiente como para lograr algo bueno. Y en esta parte, en la que en algún momento también recuerdo que di un taller que se llamaba Aprende a usar lo más valioso que tienes, y es el tiempo y el dinero. Entonces, en este taller, una de las cosas que les comentaba es que una persona que es experta en un tema debe de invertir 10,000 horas en esa actividad o en esa habilidad. Entonces, son 4 horas diarias por 7 años. Entonces tú dices, no manches, 7 años para ser experto. Y por eso es que los doctorados duran tanto. Porque para que te vuelvas experto, tienes que invertirle tanto tiempo de práctica, de análisis, de teoría, de múltiples habilidades y desarrollar tantas cosas para que tú te vuelvas experto en ese tema. Entonces, en ese taller hacíamos gestión del tiempo para que nosotros pudiéramos encontrar espacio de esas 4 horas e invertirlas en el talento que nosotros queríamos desarrollar. Entonces, esta parte es fundamental también. O sea, tienes que darte cuenta, y yo me doy cuenta ahora, lo habíamos comentado en otro podcast, que el libro del cual se trata el podcast, no este episodio, pero en general el podcast, ese libro lo llevé escribiendo 7 años. Y no voy a decir que me volví experta, porque tengo un chingo de faltas de ortografía. Un chingo, o sea, muchísimas. Pero a lo mejor escribo más de los que tienen una gramática excelente. Porque lo practico y leo. Y entonces a lo mejor con esa práctica y esa lectura, en otros 7 años o en otros no sé cuántos años, pueda ahora sí, soy experta. Y decir, ¿qué creen? Yo no estudié literatura, ni filosofía, ni nada, pero he estado dedicando tanto tiempo de mi vida a esto que les podría decir, soy experta en este tema.
Excelente. ¿Ustedes a qué dedicarían 4 horas de su día para volverse expertos en 7 años? Déjenlo en los comentarios también. ¿Algo más Esto que quieras ayuda agregar? No, creo que no. Perfecto. Pues bueno, si todavía no tienen noción de qué hacer, estas fueron algunas ventajas y Todavía no les desventajas. comparto la fórmula. Solamente nos dijiste un paso. Sí. A ver, compártenos la fórmula antes de Bueno, terminar. La pregunta del podcast es, entonces, ¿qué hago? Estudio, que ya lo vimos, trabajo, que ya lo vimos, emprendo, o hay otra opción. Y la otra opción puede ser que te vuelvas youtuber, que te vuelvas blogger, que te vuelvas tiktoker, que hablas tu OnlyFans, que hagas, no sé. Y aún así es inversión de distintas cosas. Claro. Entonces, esas son otras cosas que podrías hacer, como el multinivel. Sí. También es una muy buena herramienta. El chiste es que estudies, trabajes, emprendas, te apalanques de algo o empieces a sacar dinero de alguna plataforma digital, es que estés desarrollando tus talentos para que no seas sustituible, que es lo que hablábamos sobre algunos algoritmos, aplicaciones y automatizaciones que ya está haciendo el ser humano con todo el intelecto que está adquiriendo a través del Internet. Entonces, ahora sí, mi fórmula es para la libertad financiera y tatúensela y quien se la tatúe le doy un taller gratis. Es apalancamiento primero. Apaláncate de algo. Sistematiza todo. El recurso, la materia prima, el tiempo, los clientes, las ventas, las estrategias, todo, sistematízalo para que sea duplicable, para que puedas hacer muchas franquicias o puedas duplicarte muchos tú. Y apalancamiento, sistematización y automatización. Que el apalancamiento y tu sistematización se vuelva automático. Para que tú puedas poner el piloto automático en tu apalancamiento y en tu sistematización y tú andes así, rascándote el ombligo. Así. Acá. Y esto lo hice porque soy muy floja. Realmente soy muy floja, pero creo que soy muy inteligente. Entonces, apaláncate, sistematiza y Automatiza. automatiza. Apalancamiento, sistematización y automatización. Igual, libertad financiera. Totalmente de acuerdo. Y es entonces cuando el emprendimiento no se vuelve no te esclaviza, pues, porque sí, debes de trabajar todo el tiempo, pero si automatizas todos estos pasos que te acaban de dar, pues entonces tú ya puedes andar de viaje en otro lado mientras tu automatización sigue trabajando para ti. Les voy a poner un ejemplo para que quede más claro. Yo tengo un producto. Soy pequeña empresa. Y este producto yo creo botellas de agua, ¿no? Porque tenía mi proyecto de botellas de agua. Entonces, me apalanqué de una empresa para poder crear mi botella de agua, sistematicé estrategia, venta, comunicación, empleados, recursos, materia prima, y después me apalanco de una plataforma digital.
Entonces ya está todo sistematizado, ya tengo industrializada mi fábrica, ya producen, entonces me apalanco de alguien que exporta y que extrae y que entrega, y entonces esto se vuelve automático y yo ya no meto las manos. Solamente veo números, estadísticas, estrategias, y veo que está bien y que está mal, y lo voy modificando y lo voy cambiando para mejorarlo. ¿Requiere tiempo? Claro que requiere tiempo. ¿Requiere energía? Claro que requiere energía. ¿Requiere dinero? Claro que requiere dinero. Pero lo que más va a requerir es de ti, de tu fuerza de voluntad. Y esa puede ser la más difícil de adquirir muchas veces. Tan solo lo vemos cuando queremos ir al gimnasio y vamos un mes, pero nuestra fuerza de voluntad no es suficiente para seguir el siguiente mes y el siguiente y el siguiente y el siguiente. Y en otro podcast ya vimos el proceso de manifestación, cómo se manifiestan las cosas, todo desde las creencias. Entonces, si cambiamos una creencia, podemos cambiar totalmente los resultados. Todo está en nuestra cabeza. Quien controla la mente, lo controla todo. Así que ahí su mente es un amigo o un enemigo. Para todos aquellos que son emprendedores, quiero felicitarlos porque qué valor, qué huevotes, qué ovariotes. Se debe de tener muchísimo valor para dejar tu zona de confort y aventarte al ruedo, aventarte a lo que sea que tenga que venir y trabajar por ello. Qué valor, qué valor. Muchas felicidades a todos aquellos que han estado emprendiendo. También muchas felicidades a todos aquellos que les gusta la escuela, que les apasiona, que van súper bien y que tienen la vocación, que no solamente piensan en dinero y en que están estudiando una carrera solamente por dinero, sino porque realmente les apasiona y quieren compartir eso que saben, lo que están aprendiendo. También aquellos que trabajan en una empresa, felicidades, porque al fin y al cabo son los que mueven la economía también dentro del país. Así que no importa a lo que te dediques, siempre y cuando lo hagas bien, porque tampoco se vale hacerlo a medias. Claro. Entonces, no importa lo que te dediques, mientras lo hagas bien y te haga feliz. Esto ha sido todo. Y aunque no te haga feliz, perdón, aunque no te haga feliz, hazlo bien, vas a destacar y después vas a encontrar lo que te gusta y como lo haces bien, lo vas a hacer chingón. Así que, ahora sí, bye. Nuestras redes sociales, nuevamente. Jennifer VS Rojo. Y Aroni SDM en todas las redes sociales. Ahora sí, chao. What the fuck?